Ve a camino a la reunión sobre la herencia de mi esposo. Al subir a mi auto, un hombre sin hogar se acercó corriendo y gritó: «Señora, no encienda ese auto». Su nuera. Se me heló la sangre. Pero cuando llegué a la reunión, ella se desmayó. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten la ciudad desde donde miran para ver qué tan lejos ha llegado mi relato. Nunca pensé que una mañana de martes podría cambiarlo todo. A los 64 años, creía haberlo visto todo, haber superado todas las tormentas que la vida pudiera lanzarme. La muerte de Harold hace 3 meses había sido devastadora, pero me las estaba arreglando, tomándolo un día a la vez, como él hubiera querido. La llamada de la oficina del abogado llegó exactamente a las 9 de la mañana. Señora Whitmore, estamos listos para proceder con la liquidación de la herencia. ¿Puede estar aquí a las 2 hoy? La voz de la mujer era profesional, casi fría. Acepté, por supuesto. Después de meses de espera, estaba ansiosa por cerrar este capítulo y seguir adelante. Elegí mi vestido azul marino, el que Harold siempre decía que resaltaba mis ojos. Me lo compró en nuestro 35º aniversario de bodas, hace solo 2 años. Mientras me abrochaba el collar de perlas que me regaló para nuestra boda, capté mi reflejo en el espejo del dormitorio. La mujer que me miraba parecía mayor, más frágil de lo que recordaba. 3 meses de dolor habían tallado nuevas líneas alrededor de mis ojos, volvieron mi cabello castaño más plateado de lo que me gustaba admitir. El viaje al centro tomó más tiempo de lo esperado. El tráfico era más pesado de lo habitual, y me encontré golpeando nerviosamente los dedos sobre el volante. No estaba segura de por qué me sentía tan ansiosa. Esto debería haber sido sencillo. Harold y yo habíamos discutido su testamento muchas veces a lo largo de los años. Todo se suponía que vendría a mí con disposiciones para nuestro hijo Michael y su familia después de mi fallecimiento. Entré en el estacionamiento debajo del edificio de la oficina de abogados. Mis manos temblaban ligeramente al apagar el motor. Las paredes de concreto se sentían frías y poco acogedoras. Tomé mi bolso y la carpeta de documentos que me habían pedido que trajera, respiré hondo y me dirigí hacia el ascensor. Fue entonces cuando escuché la voz: «Señora, espere». Me giré y vi a un hombre acercándose desde detrás de uno de los pilares de concreto. Probablemente tendría unos 50 años, vestía ropa que había visto días mejores, una chaqueta gastada, jeans descoloridos, botas desgastadas. Su cabello estaba desaliñado y tenía el aspecto curtido de alguien que pasa demasiado tiempo al aire libre. Mi primer instinto fue seguir caminando, tal vez incluso correr. Harold siempre me había advertido sobre estar sola en estacionamientos, pero algo en sus ojos me detuvo. No eran amenazantes o salvajes. Estaban preocupados, casi desesperados. «Por favor, señora, necesito decirle algo importante», dijo, manteniendo una distancia respetuosa. «Usted es la señora Whitmore, ¿verdad?». La viuda de Harold. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo este extraño sabía mi nombre? ¿Sabe sobre Harold? No sé quién es usted, pero necesito que me deje en paz, dije, intentando mantener la voz firme mientras alcanzaba mi teléfono. «Señora, por favor, sé cómo se ve esto, pero trabajé para Morrison & Associates arriba. Me despidieron hace 3 semanas, pero antes de que me echaran, escuché cosas sobre el testamento de su esposo. Me quedé paralizada. Morrison & Associates era el bufete de abogados de Harold, el mismo bufete con el que estaba a punto de reunirme. El hombre miró alrededor nerviosamente, como asegurándose de que no nos estuvieran observando. Su nuera, Maisie, ha estado en contacto con ciertas personas del bufete. Hay documentos, cosas que ella ha hecho preparar. Mi boca se secó. ¿De qué está hablando, señora? Aún no puedo probarlo, pero creo que ella ha estado planeando alterar el testamento de su esposo. Le ha estado diciendo a la gente que no está mentalmente competente para manejar la herencia. Tiene registros médicos, declaraciones de personas que afirman que ha estado actuando confundida, olvidadiza. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Me agarré del costado de mi auto para sostenerme. Eso es imposible. Nunca me han diagnosticado nada. Estoy perfectamente bien. Lo sé, señora. Por eso he estado esperando aquí con la esperanza de alcanzarla antes de la reunión. Ella no esperaba que usted apareciera hoy. Le dijo al señor Morrison que probablemente ni siquiera recordaría la cita. Mi ira estalló, superando mi miedo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve alguien a cuestionar mi estado mental? El hombre sintió comprensivamente. Hay más, señora. Ella ha estado falsificando documentos, haciendo parecer que su esposo quería cambiar su testamento en sus últimas semanas. Tiene informes médicos falsos que dicen que él estaba preocupado por su capacidad para manejar las finanzas. Sentí que me ahogaba. Nada de esto tenía sentido. Harold nunca había expresado ninguna preocupación sobre mi manejando dinero. Más bien, yo era quien manejaba la mayoría de nuestras finanzas durante nuestro matrimonio. ¿Por qué me está diciendo esto?, pregunté, estudiando su rostro en busca de cualquier señal de engaño. Porque me gustaba su esposo, señora. Siempre fue amable conmigo cuando venía a la oficina. Y porque lo que están haciendo no está bien, puede que no tenga mucho, pero aún tengo mi conciencia. Miré a este extraño,
este hombre sin hogar que estaba arriesgando lo poco que le quedaba para advertirme. ¿Cómo se llama? Eddie. Señora, Eddie Kowalski. Fui asistente legal en Morrison & Associates durante 12 años antes de que decidieran que sabía demasiado sobre su negocio paralelo. ¿Negocio paralelo? Ari miró alrededor nuevamente. Han estado ayudando a ciertos clientes a manipular testamentos y herencias, cobrando grandes tarifas por hacer que familiares inconvenientes desaparezcan de los documentos de herencia. Su nuera les ha estado pagando muy bien. El ascensor sonó a lo lejos, y Ari retrocedió. Señora, necesita tener mucho cuidado ahí dentro. Esperan que simplemente firme papeles sin leerlos detenidamente. No deje que la presionen para nada. Antes de que pudiera hacer más preguntas, él se desvaneció de nuevo en las sombras entre los coches. Me quedé allí durante varios minutos, con la mente dando vueltas por todo lo que me había dicho. Parte de mí quería descartarlo como los delirios de un hombre perturbado, pero algo en lo más profundo de mi instinto me decía que estaba diciendo la verdad. Pensé en Maisie, mi nuera de 8 años. Siempre había sido dulce conmigo en persona, pero había notado pequeñas cosas a lo largo de los años. La forma en que susurraba a Mako cuando yo entraba en una habitación. Como siempre parecía desviar las conversaciones lejos de mí durante las reuniones familiares. Las miradas sutiles de irritación cuando hablaba de Harold y nuestra vida juntos. Con las manos temblorosas, presioné el botón del ascensor. Mientras las puertas se cerraban, vislumbré a Ari observándome desde detrás de una columna, su expresión llena de preocupación. El viaje al piso 15 pareció eterno. Cuando las puertas se abrieron, entré en la lujosa área de recepción de Morrison y Asociados. Los muebles de caoba y las obras de arte caras que una vez me impresionaron ahora parecían siniestros, como una hermosa trampa diseñada para atraer a víctimas desprevenidas. Señora Whitmore, dijo la recepcionista con una sonrisa practicada. La están esperando en la sala de conferencias A. Mientras caminaba por el pasillo, mis tacones haciendo clic en el suelo de mármol pulido, noté lo silencioso que todo parecía. Demasiado silencio. La mayoría de las puertas de las oficinas estaban cerradas y podía escuchar conversaciones apagadas detrás de ellas. Me detuve frente a la sala de conferencias A, con la mano en el pomo del latón. A través del vidrio esmerilado, podía ver varias figuras sentadas alrededor de una mesa grande. Reconocí una silueta inmediatamente, la figura menuda de Maisie y su cabello distintivo. Tomando una respiración profunda, abrí la puerta. La habitación era exactamente como esperaba. Intimidante. 3 hombres con trajes caros sentados a un lado de la mesa con Maisie al otro lado. Ella levantó la vista cuando entré y por un momento vi algo cruzar su rostro. ¿Sorpresa? ¿Miedo? Desapareció tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Luego sonrió. Esa misma sonrisa dulce que me había estado dando durante 8 años. Oh, Mildred, no pensé que vendrías hoy. La forma en que lo dijo confirmó todo lo que Ari me había contado. Hola, Maisie, dije, manteniendo mi voz estable a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Por supuesto que estoy aquí. Esto es sobre la herencia de mi esposo. El abogado principal, un hombre delgado con cabello plateado y ojos fríos, hizo un gesto hacia una silla vacía. Señora Whitmore, por favor tome asiento. Tenemos varios documentos que requieren su firma hoy. Mientras me sentaba, noté que Maisie jugueteaba con su anillo de boda, girándolo repetidamente alrededor de su dedo. No me miraba directamente a los ojos, sino que se concentraba en la pila de papeles frente a ella. Antes de comenzar, dije, colocando mi bolso firmemente sobre la mesa. Me gustaría entender exactamente de qué estamos hablando hoy. Mi esposo y yo repasamos su testamento muchas veces. Estoy familiarizada con sus deseos. El abogado intercambió una mirada rápida con sus colegas. Señora Whitmore, ha habido algunos desarrollos recientes. Su esposo hizo ciertas enmiendas a su testamento en sus últimas semanas, expresando preocupaciones sobre alto. Interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. ¿Qué tipo de preocupaciones? Maisie finalmente me miró, sus ojos abiertos de par en par con lo que parecía genuina preocupación. Mildred, Harold estaba preocupado por su salud. Mencionó varios incidentes en los que parecía confundida, olvidadiza. Quería asegurarse de que la propiedad se manejara adecuadamente. Las palabras se sintieron como una bofetada en mi rostro. ¿Incidentes? ¿Qué incidentes? Uno de los otros abogados deslizó una carpeta sobre la mesa. Señora Whitmore, tenemos documentación de varias ocasiones en las que miembros de la familia notaron comportamientos preocupantes, lapsos de memoria, confusión sobre fechas y nombres, dificultad para manejar las finanzas del hogar. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había lo que parecían informes médicos, declaraciones
escritas, incluso fotografías. Mi aliento se cortó cuando reconocí la letra de Maisie en una de las declaraciones fechada hace solo 6 semanas. Mildred se agitó extremadamente cuando se le preguntó sobre las compras de comestibles. Leí en voz alta. No podía recordar lo que había comprado o cuánto dinero había gastado. Cuando Michael intentó ayudarla a organizar sus recibos, lo acusó de intentar robarle. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Esto es completamente falso. Nunca he acusado a Michael de robar nada. Mildred, la voz de Maisie era suave, casi compasiva. Si dijiste esas cosas, todos estábamos muy preocupados por ti. Por eso Harold decidió que necesitaba hacer arreglos. La miré fijamente. Esta mujer a la que había acogido en mi familia, que se había sentado en mi mesa de cenar innumerables veces, que me había sonreído y abrazado en cada reunión festiva. La persona que me miraba ahora era una extraña. ¿Qué arreglos?, logré preguntar. El abogado principal aclaró su garganta. Su esposo enmendó su testamento para establecer un fideicomiso. La propiedad sería manejada por un fiduciario, en este caso, su hijo, Mako, con provisiones para su cuidado y gastos de vida. La habitación comenzó a girar. Me aferré al borde de la mesa para estabilizarme. ¿Me estás diciendo que Harold no confiaba en mí para manejar mis propias finanzas? No se trataba de confianza, dijo Maisie rápidamente. Se trataba de protección. Harold te amaba tanto, Mildred. Solo quería asegurarse de que estuvieras cuidada. Cerré los ojos, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Cuando los abrí de nuevo, noté algo que hizo que mi sangre se helara. En la esquina de la sala de conferencias, divisé un pequeño dispositivo de grabación. Su luz roja parpadeando constantemente. ¿Están grabando esta reunión?, pregunté. Los abogados parecían incómodos. Es una práctica estándar para liquidaciones de patrimonio, dijo uno de ellos. Estándar. Práctica de grabar a una viuda afligida, sin su consentimiento. Antes de que alguien pudiera responder, hubo un suave golpe en la puerta. Una secretaria asomó la cabeza. Señor Morrison, hay alguien aquí para verlo. Dice que es urgente. El abogado principal frunció el ceño. Estamos en medio de una reunión, señor. Dice que se llama Eddie Kowalski y tiene información sobre este caso. Observé cómo todo el color desapareció del rostro de Maisie. Parecía que podría enfermar. No conozco a nadie con ese nombre, dijo Morrison rápidamente. Dile que estamos ocupados. En realidad, dije, poniéndome de pie, me gustaría escuchar lo que el señor Kowalski tiene que decir. Mildred, no creo que sea necesario, dijo Maisie, con la voz más aguda de lo habitual. Deberíamos simplemente concentrarnos en revisar estos documentos, pero era demasiado tarde. Eddie apareció en la entrada, luciendo más limpio que en el estacionamiento, pero aún obviamente fuera de lugar en la costosa oficina de abogados. Señora Whitmore, dijo, asintiendo respetuosamente hacia mí. Lamento interrumpir, pero tengo algo que necesita ver. Morrison se puso de pie abruptamente. Señor, está allanando. Llamaré a seguridad. Adelante, dijo Eddie con calma. Pero primero, la señora Whitmore debería saber que tengo copias de los documentos originales, los reales de antes de que fueran alterados. La habitación quedó en silencio absoluto. Podía escuchar mi propio latido del corazón retumbando en mis oídos. Eddie metió la mano en un desgastado bolso mensajero y sacó una carpeta manila. Hice copias antes de que me despidieran. El testamento original de su esposo fechado hace 6 meses y los informes médicos reales de su médico, no los falsos que ellos crearon. Maisie se puso de pie de repente, tambaleándose ligeramente. No me siento bien, masculló. Siéntate, Maisie, dije, mi voz más dura de lo que jamás la había escuchado. ¿Vas a querer escuchar esto? Eddie abrió la carpeta y sacó varios documentos. Señora Whitmore, su esposo, nunca cambió su testamento. Estas personas, hizo un gesto hacia los abogados, han estado trabajando con su nuera para crear documentos falsos. Falsificaron la firma de su esposo y fabricaron informes médicos para hacer parecer que él cuestionaba su capacidad mental. Eso es preposteroso, balbuceó Morrison. Este hombre está claramente perturbado. Tenemos testigos de las preocupaciones del señor Whitmore sobre la condición de su esposa. ¿Se refiere a los testigos que su firma pagó?, preguntó Eddie con calma. También tengo los recibos de esos pagos. Maisie emitió un pequeño sonido de quejido y de repente se desplomó de nuevo en su silla, su rostro blanco como el papel. Por un momento, pensé que se había desmayado, pero sus ojos aún estaban abiertos, mirando frenéticamente alrededor de la habitación como un animal acorralado. ¿Por qué?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué me harías esto? La boca de Maisie se abrió y cerró varias veces antes de que salieran palabras. Michael y yo tenemos deudas, Mildred. La casa, su negocio,
Todo está hipotecado al límite. Necesitabas robarme a mí. Terminé por ella. Ari colocó el testamento original frente a mí. Señora Whitmore, este es el testamento real de su esposo, firmado y atestiguado correctamente. Todo lo que poseía va para usted, exactamente como usted creía. Miré hacia abajo la firma familiar de Harold, la que había visto escribir miles de veces durante nuestros 42 años de matrimonio. Verla allí, real e inalterada, me hizo llorar. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto?, le pregunté a Maisie. Ella ahora lloraba, el rímel corriendo por sus mejillas. No se suponía que te lastimara. Íbamos a asegurarnos de que estuvieras cómoda. El fideicomiso habría provisto todo lo que necesitabas. Mientras tú controlabas cada centavo, dije. Morrison revolvía frenéticamente papeles, probablemente tratando de ocultar pruebas. Señora Whitmore, creo que ha habido un malentendido. Quizás deberíamos reprogramar esta reunión. No, dije firmemente. Vamos a terminar esto ahora mismo. Miré alrededor de la habitación a estas personas que habían intentado robarme el último regalo de mi esposo. No solo su dinero, sino su confianza. La mujer que me había sonreído mientras conspiraba a mis espaldas. Los abogados que habían estado dispuestos a fabricar documentos por el precio correcto. Pero también miré a Ari, este hombre que no tenía nada que ganar y todo que perder al hablar por mí. Un hombre que había arriesgado la poca estabilidad que le quedaba para asegurarse de que supiera la verdad. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté. Ari miró a los abogados con disgusto. Ahora llamamos a la policía. Mientras alcanzaba su teléfono, Maisie soltó un pequeño sollozo y se desplomó hacia adelante, finalmente desmayándose de verdad esta vez. Pero no sentí simpatía por ella. La mujer que acababa de colapsar no era la nuera que pensé que conocía. Era una extraña que había estado usando el rostro de mi nuera durante 8 años, y estaba a punto de descubrir qué tan profunda era su engaño. La policía llegó en 20 minutos. Pero esos 20 minutos se sintieron como horas. Maisie había recuperado la conciencia y estaba sentada desplomada en su silla, sin molestarse en mantener su fachada inocente. La dulce y cariñosa nuera que pensé que conocía había desaparecido por completo, reemplazada por alguien que no reconocía en absoluto. La detective Sarah Chan era una mujer de mi edad, con ojos amables pero agudos que parecían captar todo de una vez. Escuchó pacientemente mientras Ari explicaba lo que sabía, examinando los documentos que había traído con calma profesionalismo. Señora Whitmore, dijo después de revisar todo, voy a necesitar que me cuente sobre su relación con su nuera. Comience desde el principio. Me encontré pensando en hace 8 años cuando Michael llevó por primera vez a Maisie a casa para conocernos. Ella tenía 25 años entonces, trabajando como higienista dental, aparentemente dulce y genuinamente enamorada de mi hijo. Harold y yo la habíamos recibido con los brazos abiertos. Era perfecta, le dije a la detective Chen. Demasiado perfecta. Me doy cuenta ahora. Siempre decía exactamente lo que queríamos escuchar. Siempre estuvo de acuerdo con todo lo que Harold y yo decíamos. Pensé que solo estaba intentando encajar. Mientras hablaba, los recuerdos comenzaron a reorganizarse en mi mente, como piezas de rompecabezas reacomodándose para formar una imagen más clara. Cosas que en su momento parecían inocentes ahora adquirían un significado más oscuro. Hace unos 3 años, comenzó a hacer pequeños comentarios. Continué, nada obvio, solo pequeñas sugerencias de que quizás me estaba volviendo olvidadiza. Me preguntaba si recordaba conversaciones que supuestamente habíamos tenido, eventos que estaba segura de que nunca habían sucedido. Maisie me miró entonces, sus ojos rojos e hinchados. Mildred, estaba genuinamente preocupada. No, la interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza en mi voz. Estaba sembrando semillas, haciéndome cuestionar mi propia memoria. El detective Chen se dirigió a Ari. Señor Kowalski, ¿puede contarme más sobre lo que presenció en el bufete de abogados? Ari sacó una pequeña libreta, sus manos notablemente firmes considerando su situación. Hace unos 6 meses, la señora Maisie Whitmore comenzó a venir a la oficina regularmente. Al principio, el señor Morrison nos dijo que solo preguntaba sobre planificación patrimonial para la familia de su esposo, pero luego las reuniones se volvieron más secretas. Pasó las páginas de su libreta. Empecé a prestar atención porque algo se sentía mal. Ella traía documentos que afirmaba eran de médicos, declaraciones de familiares, amigos, incluso fotografías que supuestamente mostraban a la señora Whitmore en estados confusos. ¿Qué tipo de fotografías?, preguntó el detective Chen. Maisie se movió incómoda en su asiento. Ari la miró con disgusto antes de responder. Fotos de la señora Whitmore en el supermercado, en el banco, en reuniones familiares, pero fueron tomadas desde lejos y los pies de foto eran mentiras. Una foto mostraba a la señora Whitmore en una caja registradora, y la declaración de Maisie afirmaba que había estado confundida con el dinero e incapaz de completar su compra, pero podía ver en la foto que la señora Whitmore simplemente charlaba con el cajero mientras empacaban sus compras. Mis manos se apretaron formando puños. La violación se sentía casi física. Me estaba siguiendo,
tomándome fotos. La voz de Maisie era apenas un susurro. Necesitaba documentación. El abogado dijo que necesitaban evidencia. ¿Evidencia de qué? De mi viviendo mi vida normal. El detective Chen tomó notas mientras ella hablaba. Señora Whitmore, ¿era consciente de alguna dificultad financiera que su hijo y su nuera pudieran estar experimentando? Negué con la cabeza. Michael siempre parecía estar bien. Tiene su propio negocio de consultoría. Viven en una casa hermosa en Maple Ridge. Toman vacaciones caras cada año. Todo financiado por deuda, dijo Maisie de repente, su voz amarga. La casa tiene 2 hipotecas. El negocio apenas cubre gastos. Las vacaciones fueron a tarjetas de crédito. Debemos más de 300,000 pesos. El número me golpeó como un puñetazo en el estómago. $300,000. ¿Cómo es eso posible? El negocio de Michael comenzó a fracasar hace años. Maisie continuó, con lágrimas, corriendo de nuevo por su rostro. Él era demasiado orgulloso para decírtelo a ti y a Harold. Siguió pidiendo dinero prestado, pensando que podía darle la vuelta a la situación. Cuando Harold enfermó, nos dimos cuenta de que la herencia podría ser nuestra única salida. La miré fijamente, intentando procesar esta información. Mi hijo, luchando financieramente durante 2 años, y no nos había dicho ni una palabra. Harold habría ayudado en un instante si lo hubiera sabido. Así que en lugar de pedir ayuda, decidieron robarme, dije. No fue robo, protestó débilmente Maisie. Tú habrías estado cuidada. El fideicomiso habría cubierto todos tus gastos. Are, resopló. Un fideicomiso que te habría pagado 40,000 pesos al año mientras el resto de la herencia se usaba para cubrir sus deudas. Vi los cálculos, señora Whitmore. Estaban planeando usar el dinero de tu esposo para pagar sus tarjetas de crédito e hipotecas mientras te mantenían con lo que equivalía a una asignación. La traición cortó más profundo de lo que podría haber imaginado. Esto no era solo sobre dinero. Esto era sobre mi hijo y su esposa planeando sistemáticamente controlar cada aspecto de mi vida. Mako, ¿lo sabe? Le pregunté a Maisie. ¿Él es parte de esto? Ella dudó, y esa duda me dijo todo lo que necesitaba saber. Él sabe sobre las deudas, dijo finalmente, y sabe que esperábamos que la herencia resolviera nuestros problemas, pero no sabe sobre los documentos falsos o las mentiras sobre tu estado mental. Él cree que Harold realmente cambió su testamento porque estaba preocupado por ti. La detective Chen levantó la vista de sus notas. Entonces, su esposo cree que su padre genuinamente pensó que su madre se estaba volviendo incompetente. Maisie asintió miserablemente. Le he estado contando historias durante meses, pequeños incidentes que supuestamente ocurrieron cuando él no estaba presente. Le hice creer que Harold estaba preocupado por tu memoria, tus habilidades para tomar decisiones. La habitación parecía estar girando. No solo había Maisie mintiéndome, había estado envenenando mi relación con mi propio hijo, haciéndole creer que su padre había perdido la fe en mí. ¿Qué incidentes? Exigí. Maisie parecía querer desaparecer en su silla. Le dije, que olvidaste apagar la estufa y casi provocas un incendio, que te perdiste manejando al supermercado, que acusaste al cartero de robarte, que escondiste dinero por la casa, y luego olvidaste dónde lo pusiste. Cada mentira se sintió como un golpe físico. Nada de eso nunca sucedió. Lo sé, susurró. La detective Chen cerró su cuaderno. Señora Whitmore, voy a necesitar que venga a la comisaría para dar una declaración formal, y necesitaré copias de todos estos documentos. Miró a los abogados que habían estado sentados en silencio durante toda la conversación. Caballeros, vamos a investigar su participación en este asunto también. Morrison finalmente habló. Detective, estábamos actuando con información proporcionada por nuestro cliente. Si esa información era falsificado, somos tan víctimas aquí como la señora Whitmore. Eddie se rió amargamente. ¿Víctimas? Les cobraste 50,000 pesos por falsificar documentos y fabricar pruebas. Tengo copias de tus facturas. El rostro del abogado principal se puso pálido. Eso no es. No lo hacemos. Guárdatelo, dijo el detective Chen. Puedes explicarlo todo en la comisaría. Mientras la policía comenzaba a recoger pruebas y tomar declaraciones, me encontré mirando a Maisie una vez más. Esta mujer que había compartido vacaciones con nosotros, que me había abrazado y me había llamado mamá, que se había sentado junto a la cama de hospital de Harold durante sus últimos días. ¿Fue algo de eso real? Le pregunté. Los últimos 8 años, las cenas familiares, las conversaciones que tuvimos, ¿fue algo de eso real? Maisie miró hacia mí con lágrimas genuinas en sus ojos. Al principio, sí. Cuando conocí a Michael, cuando nos casamos, realmente me importaban ustedes y Harold. Pero cuando los problemas de dinero empezaron a empeorar, cuando nos dimos cuenta de cuánto valía la propiedad. Ella no terminó la frase,
pero no, necesitaba hacerlo. Lo entendí. En algún momento del camino, su amor por mi hijo se había convertido en algo más oscuro. La desesperación la había transformado de la mujer que genuinamente se preocupaba por nuestra familia en alguien dispuesta a destruirme para salvarse a sí misma. Mientras el detective Chen se preparaba para escoltar a todos afuera, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Si alguien no me hubiera advertido, si no hubiera arriesgado todo para decirme la verdad, habría llegado a esta reunión completamente desprevenida. Habría firmado esos papeles creyendo que mi amado Harold había perdido la fe en mí en sus últimas semanas. Habría pasado el resto de mi vida pensando que mi esposo había muerto creyendo que era incompetente, mientras su dinero se usaba para pagar las mismas mentiras que lo habían convencido de que no podía confiar en mí. El pensamiento era tan horrible que tuve que sentarme de nuevo, mis piernas, de repente demasiado débiles para sostenerme. Pero, luego miré a Ari, este improbable ángel guardián que me había salvado de un destino peor que perder mi herencia. Me había devuelto algo infinitamente más precioso, la verdad, sobre la fe de Harold en mí. Ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. 3 días después de la comisaría, me senté en mi cocina mirando mi teléfono. Michael había llamado 17 veces desde que el detective Chen se había puesto en contacto con él. 17 llamadas que no había contestado porque no estaba lista para escuchar su voz. No estaba lista para saber cuánto del veneno de su esposa había absorbido. Eddie había venido 2 veces, trayéndome copias de documentos y verificando que estuviera bien. Este hombre que vivía fuera se preocupaba más por mi bienestar que mi propia nuera. La ironía no se me escapaba. El timbre sonó exactamente a las 2, justo como esperaba. A través de la mirilla, pude ver a Mako, parado en mi porche, su rostro demacrado, y su cabello usualmente perfecto despeinado. Junto a él estaba Maisie, luciendo, más pequeña y frágil de lo que nunca la vi. Abrí la puerta pero no los invité a pasar. Mamá, dijo Mako, su voz quebrándose en esa única palabra. Necesitamos hablar. Examiné el rostro de mi hijo, buscando señales del hombre que había criado. Lucía exhausto, más viejo que sus 33 años. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos, y su ropa parecía como si hubiera dormido con ella. ¿De verdad? Pregunté, manteniendo mi voz neutral. Por favor, mamá, déjanos entrar. Déjanos explicar. Me aparté, pero solo porque necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Necesitaba saber cuánto sabía, cuánto había participado en el plan de su esposa. Se sentaron en el sofá que Harold y yo habíamos elegido juntos hace 15 años. El mismo sofá donde habíamos dado la bienvenida a Maisie a nuestra familia cuando Mako la trajo a casa por primera vez. El mismo sofá donde habíamos compartido innumerables momentos familiares que ahora se sentían manchados por mentiras. El detective Chen me contó todo, dijo Mako sin preámbulo sobre los documentos falsos, los informes médicos falsificados, las mentiras sobre papá cambiando su testamento. Me mantuve de pie, con los brazos cruzados y no tenía idea. Mamá, te lo juro, no tenía idea de que Maisie estaba haciendo todo eso. Lo miré con cuidado. Este hijo al que había dado a luz, criado, amado incondicionalmente durante 33 años. Pero tú sabías sobre las deudas. Su rostro se desmoronó. Sí, nos estamos ahogando, mamá. El negocio está fracasando. Debemos dinero por todas partes. Y estaba demasiado avergonzado para decírtelo a ti y a papá. Seguía pensando que podía arreglarlo, que podía darle la vuelta a las cosas antes de que tuvieras que saberlo. Así que cuando Harold se enfermó, empezaste a pensar en la herencia. Mako se estremeció como si le hubiera abofeteado. No así, no de la manera en que lo estás haciendo sonar. Entonces, ¿cómo? Maisie habló por primera vez desde que entró en mi casa. Michael, dile la verdad. Todo. Me giré para mirarla, sorprendida. La mujer sentada en mi sofá no se parecía en nada a la manipuladora segura que había visto en el bufete de abogados. Lucía destrozada, derrotada. Mako se pasó las manos por el cabello. Cuando papá recibió su diagnóstico, cuando supimos que solo le quedaban meses, empecé a entrar en pánico por lo que te pasaría a ti después de que él se fuera. Estarías completamente sola en esta gran casa, manejando todo por ti misma. Tengo 64 años, Mako, no 94. Lo sé. Pero Maisie empezó a señalar pequeñas cosas, momentos en los que parecías confundida u olvidadiza. Dijo que papá había mencionado estar preocupado por ti. Sentí que mi ira estallaba. ¿Qué pequeñas cosas? Michael parecía incómodo, como cuando olvidaste nuestros planes de cena la Navidad pasada, o cuando no pudiste recordar el nombre del nuevo perro de nuestro vecino, o cuando pusiste la leche en la despensa en lugar del refrigerador. Lo miré incrédula. Michael, cancelaste la cena en el último minuto porque Maisie se enfermó. El perro del vecino se llama Butterscotch, y lo sabía perfectamente bien, y poner la leche en la despensa una vez después de trabajar en el jardín durante 3 horas no me hace senil. La confusión en su rostro era genuina. Miró de mí a Maisie y de nuevo a mí. Pero Maisie dijo, Maisie mintió, dije con frialdad,
sobre todo. Maisie estaba llorando de nuevo, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Distorsioné las cosas, susurró. Tomé momentos normales y cotidianos y los hice sonar como síntomas de demencia. Te hice ver problemas que no estaban allí. Mako parecía como si alguien le hubiera quitado el suelo de debajo. ¿Por qué harías eso? Porque estaba desesperada, dijo Maisie. Porque lo estábamos perdiendo todo. Y pensé que si creías que tu madre necesitaba ayuda para manejar la herencia, tal vez estarías más dispuesto a dejarnos manejar las cosas por ella. Manejar las cosas, repetí. ¿Quieres decir robarme? No. Maisie protestó débilmente. Nos habríamos ocupado de ti. Habrías tenido todo lo que necesitabas bajo tu control, dije. Barra inversa $40,000 al año mientras usaban el dinero de Harold para pagar sus tarjetas de crédito e hipotecas. La cabeza de Mako se levantó de golpe. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu esposa sobre el fideicomiso que hizo redactar a los abogados. Pregúntale cuánto de la herencia se iba a usar para pagar tus deudas mientras yo vivía con una asignación. Observé cómo la comprensión aparecía en el rostro de Mako. El horror, la realización de cuán completamente había sido manipulado por su propia esposa. Maisie, dijo, su voz apenas audible. Dime que ella está equivocada. Maisie no podía mirarlo a los ojos. El abogado dijo que era la mejor manera de proteger los intereses de todos. Los intereses de todos. Mako estalló, saltando del sofá. Estabas planeando robar la herencia de mi madre. Nos estábamos ahogando. Maisie gritó de vuelta, su compostura finalmente rompiéndose por completo. Tu negocio estaba fracasando. Le debíamos dinero a todos, y tú eras demasiado orgulloso para pedir ayuda. Estaba tratando de salvarnos destruyendo a mi madre. El dolor crudo en la voz de Michael atravesó mi enojo. Podía verlo dándose cuenta no solo de lo que Maisie había hecho, sino de cómo había usado su amor por mí en contra de ambos. Cómo lo había hecho cómplice de dudar de su propia madre mientras creía que me estaba protegiendo. Michael, dije en voz baja, siéntate. Se hundió de nuevo en el sofá, luciendo como un hombre que acababa de descubrir que toda su vida estaba construida sobre mentiras. Quiero que entiendas algo, continué. Tu padre nunca dudó de mí, ni una vez. Nunca. Su testamento nunca fue cambiado. Nunca cuestionó mi capacidad para manejar nuestros asuntos. El hombre que conociste, el padre que te crió, ese hombre confió en mí completamente hasta el día en que murió. Mako se derrumbó entonces, sollozando como cuando era un niño pequeño. Lo siento mucho. Mamá, lo siento mucho. Le creí. Debería haberte conocido mejor que eso. Deberías haberlo hecho. Estuve de acuerdo. Pero ella era muy buena en lo que hacía. Miré a Maisie, que miraba fijamente sus manos en su regazo. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? ¿Cuándo decidiste que yo era el enemigo? Nunca fuiste el enemigo, dijo. Pero cuando la deuda comenzó a acumularse, cuando nos dimos cuenta de que podríamos perderlo todo, empecé a pensar en la herencia de manera diferente. El patrimonio de tu esposo vale más de $2 millones, Mildred. Ese dinero podría resolver todos nuestros problemas. Ese dinero fue el trabajo de toda la vida de Harold. Dinero que ahorró para que yo pudiera vivir cómodamente después de que él se fuera. No necesitas $2 millones, dijo Maisie, mostrando un destello de su viejo resentimiento. Vives de manera sencilla. No viajas. No gastas dinero en cosas caras. Ese dinero simplemente estaría ahí mientras nosotros perdíamos nuestra casa, nuestro auto, todo por lo que hemos trabajado. Y ahí estaba, la verdadera Maisie, la mujer que creía que merecía más el dinero de Harold que yo porque ella lo gastaría mientras yo lo ahorraría. La mujer que se había convencido a sí misma de que robarme era en realidad noble porque yo no merecía lo que mi esposo me había dejado. Mako miró a su esposa como si la estuviera viendo por primera vez. Maisie, ¿cómo pudiste pensar así? ¿Cómo pudiste creer que tenías algún derecho sobre la herencia de mamá? Porque ella no lo necesita, gritó Maisie. Porque nosotros sí, porque eras demasiado terco y orgulloso para pedir ayuda cuando la necesitábamos. Así que en lugar de pedir, decidiste tomar, dije. La habitación quedó en silencio excepto por el sonido del llanto de Maisie y la respiración entrecortada de Mako. Finalmente, Mako habló. Mamá, ¿qué pasa ahora? Me había estado haciendo la misma pregunta durante 3 días. ¿Qué pasaba ahora? Mi nuera había intentado robarme mi herencia a través de un elaborado esquema que involucraba documentos falsificados e informes médicos falsos. Mi hijo había sido manipulado para dudar de la competencia de su propia madre. Los abogados que se suponía debían proteger los deseos de Harold habían estado dispuestos a fabricar evidencia por el precio adecuado. Pero debajo de todo eso había una pregunta más profunda. ¿Podría salvarse esta familia? Miré a Mako, a su genuino remordimiento y horror en su rostro. Luego miré a Maisie,
aún desafiante incluso en su derrota. Eso depende, dije finalmente, de lo que ambos estén dispuestos a hacer para enmendar esto. El silencio en mi sala se extendió durante lo que parecieron horas. Michael se sentó con la cabeza entre las manos mientras Maisie miraba al suelo, sus lágrimas finalmente secas. Yo permanecí de pie, esperando a que uno de ellos hablara primero, para mostrarme quiénes eran realmente debajo de todas las mentiras y la desesperación. Fue Michael quien rompió el silencio. ¿Qué quieres que hagamos, mamá? Había pasado 3 noches sin dormir pensando en esa pregunta. ¿Qué quería? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿O algo más difícil de definir? ¿La restauración de la confianza que quizás sea imposible de reconstruir? Quiero la verdad, dije. Toda. Cada mentira, cada manipulación, cada momento en que eligieron dudar de mí en lugar de confiar en mí. Michael levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. Te diré todo lo que sé, pero mamá, te lo juro. Pensé que te estaba protegiendo. Maisie me convenció de que papá estaba preocupado por tu memoria, que quería asegurarse de que estuvieras bien cuidada. ¿Cómo? Pregunté. ¿Qué exactamente te dijo ella? Michael miró a su esposa, quien aún no levantaba la vista del suelo. Dijo que papá se lo había mencionado durante una de sus visitas al médico, que estaba preocupado por dejarte sola con tanta responsabilidad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Maisie estaba con Harold en sus visitas al médico. A veces, dijo Michael, cuando no podía ausentarme del trabajo, ella se ofrecía a llevarlo, para ayudarlo a llevar un registro de sus medicamentos y citas. Me giré para mirar a Maisie. Usaste la enfermedad de mi esposo como una oportunidad para manipular a mi hijo. Finalmente, ella levantó la vista hacia mí. Harold nunca dijo nada sobre estar preocupado por ti, pero estaba tan débil durante esos últimos meses, tan dependiente de todos a su alrededor. Hizo que fuera fácil sugerir que quizás debería estar pensando en lo que te pasaría a ti después de que él se fuera. ¿Sugerir a quién? Exigí. A Michael. Mencionaba cosas cuando llegábamos a casa de las citas. Pequeños comentarios sobre lo frágil que se estaba volviendo Harold, lo mucho que dependía de ti para todo. Hice que sonara como si Harold estuviera preocupado por cargarte a ti. La traición cortó más profundo de lo que pensaba posible. Esta mujer había usado los últimos meses de mi esposo cuando estaba en su momento más vulnerable para plantar semillas de duda sobre mí en la mente de nuestro hijo. ¿Qué más? Pregunté, con mi voz firme a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. Maisie se limpió la nariz con un pañuelo. Empecé a prestar atención a todo lo que hacías. Cada vez que olvidabas dónde ponías tus llaves, cada vez que tenías que pedir a alguien que repitiera lo que decía. Cada cosa normal que le pasa a todos. Todos los días, se lo mencionaba a Mako. Después, haciéndolo sonar preocupante. ¿Y tú? ¿Le creíste? Le dije a Mako. Ella era tan sutil con eso. Mamá nunca dijo que tenías problemas directamente. Solo mencionaba cosas casualmente, como si estuviera preocupada, pero no quería hacer un gran alboroto al respecto. Con el tiempo, empezó a parecer que había un patrón. Recordé el año pasado, tratando de recordar interacciones con ambos. Había notado que Maisie prestaba atención inusual a mis palabras y acciones. Había habido señales que había perdido las fotografías, dije de repente. ¿Cuándo empezaste a seguirme? Maisie se movió incómoda. Hace unos 4 meses. Los abogados dijeron que necesitarían documentación si íbamos a impugnar tu competencia. ¿Impugnar mi competencia? Repetí. Estaban planeando declararme mentalmente incapaz. No, dijo Mako rápidamente. Eso no es lo que discutimos. Eso es exactamente lo que discutimos, espetó Maisie, girándose para enfrentar a su esposo. Michael, deja de fingir que no sabías de qué se trataba esto. Hablamos de establecer una curatela, de asegurarnos de que tu madre estuviera protegida de tomar malas decisiones financieras. La cara de Mako se puso blanca. Pensé que estábamos hablando de ayudarla a manejar las cosas, no quitarle sus derechos. Son lo mismo, dijo Maisie. Una curatela la habría protegido, mientras se aseguraba de que el dinero se usara responsablemente. Responsablemente, dije. ¿Quieres decir para pagar tus deudas? Las deudas nos estaban destruyendo, dijo Maisie, su voz elevándose de nuevo. ¿Tienes idea de cómo se siente perderlo todo? Tener a los acreedores llamándote todos los días, saber que vas a perder tu casa, tu auto, todo por lo que has trabajado. ¿Tienes alguna idea de cómo se siente descubrir que tu propia familia ha estado conspirando en tu contra? Repliqué. Aprender que las personas en quienes más confiabas en el mundo planeaban declararte incompetente para poder robar tu dinero. No íbamos a robar nada. Michael protestó débilmente. El fideicomiso te habría provisto. Michael,
dije, mi voz más suave ahora, porque podía ver que finalmente estaba entendiendo lo que realmente se había planeado. El fideicomiso que Maisie y los abogados diseñaron me habría dado 40,000 pesos al año para vivir mientras el resto de la herencia de Harold pagaba tus deudas. Después de que ese dinero se acabara, y entonces, me miró fijamente, las implicaciones completas, finalmente hundiéndose, no habría quedado nada, confirmé. Tu padre trabajó durante 45 años, ahorró cada centavo que pudo, invirtió cuidadosamente y construyó una herencia que me habría permitido vivir cómodamente el resto de mi vida. El plan de tu esposa la habría borrado en 5 años. Maisie se levantó de repente, su rostro enrojecido de ira. Todo esto es fácil de juzgar para ti, Mildred. Nunca has estado endeudada, nunca has enfrentado perderlo todo. No sabes cómo se siente la desesperación. Tienes razón, dije, no sé cómo se siente estar en tu situación, pero sé cómo se siente ser traicionada por las personas que amo, y sé cómo se siente descubrir que alguien a quien di la bienvenida a mi familia estaba dispuesta a destruirme para salvarse a sí misma. No intentaba destruirte, dijo Maisie, intentaba salvar mi matrimonio, mi familia, mi vida a costa de la mía. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras. Por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, vi genuino reconocimiento en los ojos de Maisie. Finalmente entendió lo que había hecho, lo que había estado dispuesta a hacer. Michael se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín que Harold y yo plantamos juntos hace 20 años. ¿Qué pasa con nosotros ahora, mamá? ¿Con nuestra familia? Era la pregunta que había estado temiendo, porque la verdad era que no sabía si podríamos recuperarnos de esto. La confianza, una vez rota tan completamente, podría ser imposible de reparar. Los abogados enfrentarán cargos criminales, dije. Eddie ha proporcionado suficiente evidencia para probar que estaban involucrados en falsificación de documentos y fraude. ¿Y Maisie?, preguntó Michael sin darse la vuelta. Miré a mí. No era esta mujer que había parecido tan perfecta cuando Michael primero la trajo a casa. Eso depende de lo que haga a continuación. ¿Qué quieres decir?, preguntó Maisie. El detective Chen me dijo que si cooperas plenamente con la investigación, si testificas contra los abogados y ayudas a exponer cómo funcionaba este esquema, el fiscal de distrito podría estar dispuesto a considerar un acuerdo de culpabilidad. Y si no lo haces, entonces enfrentarás todas las consecuencias de cargos por fraude, falsificación y conspiración. La evidencia de Ari es lo suficientemente exhaustiva para condenarte. Sin tu cooperación, Maisie se hundió de nuevo en el sofá. ¿Qué tipo de acuerdo de culpabilidad? No, lo sé. Admití que eso sería entre tú, tu abogado y el fiscal de distrito. Pero Maisie, necesitas entender algo. Incluso si evitas la prisión, incluso si obtienes libertad condicional o servicio comunitario, esto no desaparece. Intentaste robarme, manipulaste a mi hijo para que dudara de mí, usaste la enfermedad de mi marido para avanzar tu esquema. Lo sé, susurró. ¿De verdad?, pregunté. Porque hace 5 minutos, todavía defendías lo que hiciste, todavía actuabas como si yo no mereciera el dinero que Harold me dejó. Maisie me miró con algo que podría haber sido un remordimiento genuino. Me equivoqué, puedo verlo ahora. Dejé que la desesperación me convirtiera en alguien que no reconozco, alguien dispuesto a destruir a una persona inocente para obtener lo que quería. Sí, era una palabra tan pequeña, pero llevaba el peso de todo lo que había sucedido. Finalmente, una admisión sin excusas ni justificaciones. Michael se volvió desde la ventana. Mamá, ¿hay alguna manera? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos arreglar esto? ¿De que nuestra familia pueda sobrevivir a esto? Miré a mi hijo, este hombre que crié para ser honesto y amable, que había sido manipulado para participar en la traición de su propia madre. Luego miré a Maisie, quien había orquestado todo. No, lo sé, dije honestamente, pero sé lo que tiene que pasar primero. Ambos esperaron a que continuara. Maisie tiene que enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho. Tiene que cooperar con la policía, testificar contra los abogados y aceptar cualquier castigo que el tribunal decida que es apropiado. Y Michael, tú tienes que decidir si puedes permanecer casado con alguien que estaba dispuesto a hacerle esto a tu madre. El rostro de Michael se descompuso. Mamá, ella es mi esposa. La amo. Sé que lo haces, dije suavemente, pero el amor no siempre es suficiente. La confianza es la base de cualquier relación. Y ella no solo me traicionó a mí, te manipuló, mintió, usó tu amor por mí, en contra de ambos. Puedo cambiar, dijo Maisie, desesperadamente. Puedo ser mejor. Puedo ganarme de nuevo tu confianza. ¿Puedes?, pregunté, porque esto no fue un momento de debilidad,
Maisie. Esto fueron meses de planificación, meses de mentiras, meses de observarme continuar con mi vida diaria mientras tramabas destruirla. Esto fue quien elegiste ser. La habitación quedó en silencio nuevamente. Afuera, podía escuchar a niños jugando. En el vecindario, los sonidos normales de la vida continuando mientras mi mundo había sido puesta patas arriba. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Mako finalmente. Quiero que elijan, dije. Ambos elijan quienes quieren ser de ahora en adelante. Elijan si quieren ser personas que pueden vivir con las consecuencias de sus acciones o personas que siguen poniendo excusas por ellas. No era la respuesta que querían, pero era la única que tenía porque la verdad era que no podía tomar esta decisión por ellos. No podía obligar a Michael a dejar a su esposa y no podía obligar a Maisie a convertirse en una persona diferente. Todo lo que podía hacer era decidir lo que estaba dispuesta a aceptar en mi propia vida. Y ya no estaba dispuesta a aceptar ser traicionada por personas que decían amarme. 6 meses después, me senté en mi jardín en una fresca mañana de octubre, observando cómo las hojas cambiaban de color en el arce que Harold y yo habíamos plantado para el 10º cumpleaños de Michael. Las estaciones tenían una forma de poner las cosas en perspectiva. Lo que parecía permanente e inmutable en primavera podía transformarse por completo en otoño. Maisie había aceptado el acuerdo de culpabilidad. 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y restitución completa de los honorarios legales que se habían pagado a Morrison y asociados. Los abogados habían recibido sentencias de prisión. Morrison obtuvo 4 años. Sus asociados obtuvieron 2 años cada uno. Ari había sido clave para sus condenas, su documentación detallada y valiente testimonio, asegurando que enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. Pero la resolución legal era solo parte de la historia. La verdadera curación había tomado mucho más tiempo y aún continuaba. Michael se había mudado de la casa que compartía con Maisie 3 semanas después de nuestro enfrentamiento en mi sala de estar. Ahora vivía en un pequeño apartamento en el centro, tratando de descubrir quién era sin el peso de su manipulación influyendo en cada decisión. Sigo cuestionando todo lo que me había dicho durante una de nuestras reuniones semanales de café. Cada recuerdo, cada conversación, cada decisión que tomé en los últimos años. ¿Cuánto de eso era realmente yo y cuánto era ella diciéndome qué pensar? Era una pregunta que entendía demasiado bien. Había pasado meses haciendo lo mismo, repasando conversaciones e interacciones, tratando de separar la verdad de las mentiras cuidadosamente elaboradas que se habían tejido en mi vida diaria. Los procedimientos de divorcio estaban casi completos. Michael había descubierto aún más engaños mientras los abogados revisaban sus finanzas. Tarjetas de crédito abiertas a su nombre sin su conocimiento. Préstamos tomados contra su negocio. Gastos que Maisie le había ocultado durante años. La situación financiera era peor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Había ofrecido ayudar con las deudas, pero Michael se había negado. Mamá, no puedo tomar tu dinero para limpiar el desastre que hizo mi esposa, había dicho. Necesito resolver esto por mi cuenta de la manera correcta esta vez. Era una decisión que respetaba, aunque me dolía verlo luchar. Había vendido él. Vivía en una casa en Maple Ridge, conducía un Honda de 10 años en lugar de su BMW y trabajaba jornadas de 16 horas para reconstruir su negocio de consultoría desde cero. Pero había algo diferente en él ahora. Un sentido de propósito e integridad que me recordaba al hombre que lo había criado para ser. Ari se había convertido en un elemento inesperado en mi vida. Lo había contratado como jardinero a tiempo parcial para mi propiedad, y vivía en el pequeño apartamento encima del taller de Harold. Verlo transformarse de un hombre desesperado viviendo en su coche a alguien con estabilidad y propósito había sido uno de los pocos puntos brillantes en este tiempo difícil. Señora W. llamó mientras caminaba por el césped, llevando una bandeja con 2 tazas de café. Pensé que quizá le gustaría compañía esta mañana. Sonreí mientras se acomodaba en la silla a mi lado. Gracias, Ade. ¿Cómo te sientes sobre hoy? Hoy era el día en que el oficial de libertad condicional de Maisie vendría a verificar sus horas de servicio comunitario. Había sido asignada a trabajar en un banco de alimentos local, ayudando a preparar y servir comidas para personas que experimentan falta de vivienda. Personas como Ari había sido solo hace meses. La ironía no se nos escapaba a ninguno. Espero que esté aprendiendo algo, dijo Ari pensativamente. No todos los que terminan desesperados toman las decisiones que ella tomó. Era cierto. Ella había perdido su trabajo, su hogar, su estabilidad, pero nunca había perdido su brújula moral. Cuando se enfrentó a la oportunidad de beneficiarse de actos incorrectos, eligió hacer lo correcto, incluso cuando le costó todo. ¿Has sabido de ella últimamente? Pregunté. Ella sintió. A veces viene al banco de alimentos cuando estoy allí recogiendo suministros para la iglesia. No dice mucho, pero trabaja duro. Creo que finalmente está empezando a entender cómo es realmente la desesperación. No estaba segura de cómo me sentía al respecto. Parte de mí quería que Maisie sufriera, que comprendiera verdaderamente el daño que había causado,
pero una parte más grande de mí solo quería que se convirtiera en una mejor persona, alguien que nunca más sería capaz de la crueldad que me había mostrado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Mako. Café más tarde, tengo noticias. Mostré el mensaje a Ari, quien alzó una ceja. ¿Crees que son buenas o malas noticias? Con Mako estos días, usualmente son ambas, respondí. Esa tarde, Mako llegó a mi casa luciendo mejor que en meses. Había recuperado algo del peso que había perdido durante el estrés del divorcio y había color en sus mejillas nuevamente. ¿Te ves bien?, le dije mientras nos acomodábamos en la cocina con nuestro café. Me siento bien, mamá, muy bien. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo mi propia vida en lugar de tratar de manejar la crisis de alguien más. Sacó su teléfono y me mostró una foto de un pequeño local con Wetmore Consulting pintado en la ventana. Firmé el contrato de arrendamiento ayer. Mi propia oficina. Mi propio negocio construido de la manera correcta esta vez. El orgullo se hinchó en mi pecho. Harold estaría tan orgulloso de ti. Eso espero, dijo Mako. He estado pensando mucho en él. Últimamente, en los valores que intentó enseñarme, en el tipo de hombre que quería que me convirtiera. Perdí de vista eso por un tiempo. Todos lo hicimos, dije suavemente. Pero encontramos nuestro camino de regreso. Michael extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Mamá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo. Apreté su mano. Siempre. ¿Puedes perdonarme alguna vez? ¿Perdonarme de verdad? No solo decir las palabras porque me amas. Era una pregunta que me había estado haciendo durante meses. ¿Podría perdonar verdaderamente a mi hijo por dudar de mí? Por dejarse manipular para participar en un esquema que podría haber destruido mi vida. Michael, dije cuidadosamente, el perdón no es algo que suceda de una vez. Es una elección que tomo todos los días. Algunos días es más fácil que otros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entiendo, pero sí, continué, yo puedo perdonarte. Te he perdonado, porque puedo ver que tú también fuiste una víctima. Maisie usó tu amor por mí en contra de ambos, y eso no fue tu culpa. Se siente como si fuera mi culpa. Debería haberlo sabido mejor. Yo debería haberte confiado más de lo que confié en ella. Deberías haberlo hecho. Estuve de acuerdo, pero no lo hiciste, y no podemos cambiar eso. Lo que podemos hacer es construir algo mejor de ahora en adelante. Mako se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Cómo se ve eso? Se ve como honestidad, dije. Honestidad completa, incluso cuando es incómodo. Se ve como tú viniendo a mí cuando estás luchando en lugar de intentar manejar todo solo. Se ve como nosotros reconstruyendo la confianza, una conversación a la vez. Y si vuelvo a equivocarme, sonreí. Entonces lo manejaremos juntos. Pero Mako, no eres el mismo hombre que eras hace 6 meses. Has aprendido algo sobre ti mismo, sobre lo que eres capaz cuando estás desesperado. Ese conocimiento te protegerá de cometer los mismos errores de nuevo. Nos sentamos en un silencio cómodo por un rato, ambos procesando el largo viaje que nos había llevado a este momento. ¿Y Maisie?, preguntó Mako. Finalmente, ¿qué hay de ella? ¿Crees que alguna vez podrás perdonarla? Consideré la pregunta cuidadosamente. No, lo sé. Lo que hizo fue calculado, deliberado, cruel. Ella no solo cometió un error o dejó que la desesperación nublara su juicio por un momento. Pasó meses planeando destruirme, y disfrutó haciéndolo. Ella dice que ha cambiado. Tal vez lo ha hecho. La gente puede cambiar, Mako, pero el perdón no se trata de si alguien ha cambiado. Se trata de si estoy dispuesta a cargar con la carga de la ira y el resentimiento. Y he decidido que no lo estoy. Entonces, la has perdonado. He dejado ir la ira. Aclaré. Eso no es lo mismo que el perdón. Y ciertamente, no es lo mismo que la confianza. Maisie nunca volverá a ser bienvenida en mi vida, pero me niego a dejar que robe más de mi paz. Michael asintió. Creo que lo entiendo. Mientras se preparaba para irse, lo acompañé hasta la puerta. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con brillantes naranjas y púrpuras. Era el tipo de atardecer que Harold y yo solíamos ver juntos desde el porche trasero, su mano en la mía mientras hablábamos de nuestros sueños para el futuro. Mamá, dijo Mako mientras me abrazaba para despedirse. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por encontrar tu camino de regreso, respondí. Después de que se fue, caminé por mi casa. Este hogar que Harold y yo habíamos construido juntos durante más de 4 décadas de matrimonio. Las habitaciones estaban tranquilas pero no solitarias. Había pensado que perder a Harold significaría enfrentar el resto de mi vida sola, pero había descubierto algo importante durante estos últimos meses. No estaba sola. Tenía personas en mi vida que genuinamente se preocupaban por mí. Eddie, cuya lealtad y valentía me habían salvado de un destino terrible. Michael, que trabajaba todos los días para convertirse en el hombre que estaba destinado a ser.
hacer. La Detective Chen, que todavía llamaba para ver cómo estaba, incluso el personal del banco de alimentos donde Maisie estaba haciendo su servicio comunitario, que se habían convertido en amigos después de que yo misma comenzara a ser voluntaria allí. Tenía una vida llena de propósito y significado. Estaba dando clases particulares a adultos que aprendían a leer en la biblioteca local, ayudando a Ari a expandir el jardín detrás del taller, y trabajando con el departamento de la Detective Chen para ayudar a otros adultos mayores a reconocer y evitar esquemas de explotación financiera. Lo más importante, había recuperado mi propia historia. Durante meses, Maisie había estado escribiendo una narrativa en la que yo era una anciana confundida e incompetente que no podía ser confiada con su propia vida. Pero eso nunca fue cierto. Era una mujer fuerte e inteligente que había sobrevivido 42 años de matrimonio, criado un hijo, construido una vida y enfrentado a personas que intentaron destruirme. Esa tarde, mientras me sentaba en el porche trasero con una taza de té, viendo las estrellas emerger en el cielo que se oscurecía, sentí algo que no había experimentado en años. Paz completa. No la paz de tener todo lo que quería, sino la paz de saber exactamente quién era y cuál era mi valor. El amor de Harold vivía en la seguridad que me había proporcionado, en los valores que le había enseñado a nuestro hijo, en la hermosa vida que habíamos construido juntos. El plan de Maisie había fallado, no solo porque Ari lo había expuesto, sino porque los cimientos que Harold y yo habíamos construido eran más fuertes que las mentiras que ella había intentado construir sobre ellos. Tenía 64 años y estaba comenzando el mejor capítulo de mi vida. La idea habría parecido imposible hace 6 meses, pero ahora se sentía como la cosa más natural del mundo. Era libre. Ahora, siento curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y definitivamente les sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.